En este recurso de reconsideración eh, les presento un proyecto que en mi opinión es jurídicamente relevante porque se proponen estándares para evaluar si una expresión o un alegato que se formula en el marco de un juicio, de un litigio, implica un ejercicio válido del derecho de defensa o si se traduce en violencia política de género. La controversia se origina en una denuncia presentada por la entonces candidata de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Iliatenco, Guerrero, en contra de un candidato y dos candidatas electas, por los alegatos que formularon en un escrito de parte tercera interesada en un juicio promovido por el partido en el que planteaba la nulidad de la elección municipal. La denunciante argumentó que con las expresiones planteadas en los escritos se le revictimizaba al señalarla como responsable de los actos de violencia que sufrió. Las expresiones denunciadas se formularon en un juicio en el que las personas que las realizaron pretendían defender la validez de la elección en la que obtuvieron el triunfo. En específico, plantearon la posibilidad de que Movimiento Ciudadano o su candidata hubiesen fabricado las pruebas y las pintas. El tribunal local declaró a las personas denunciadas como responsables por violencia política en razón de género en la modalidad de revictimización o violencia secundaria. Consideró que con las expresiones se recrudeció o revivió la violencia sufrida por la candidata, además de descalificar al insinuar que fabricó los hechos de violencia como una estrategia. La sala regional, con sede en la Ciudad de México, consideró que el tribunal local resolvió acertadamente que mediante las manifestaciones se pretendía negar las habilidades políticas de la actora en su condición de mujer. También que con las expresiones se buscaba desacreditar y normalizar los actos de violencia que se tuvieron por acreditados. Ante esta instancia, se insiste en que las expresiones implicaron un ejercicio legítimo del derecho de defensa. El caso requiere de una ponderación entre ese derecho humano y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para definir los parámetros y evaluar si las expresiones formuladas en el marco de un litigio son válidas o si constituyen violencia política de género. Porque en este caso, dos derechos humanos tensionan entre sí, porque las expresiones denunciadas se realizaron en ejercicio del derecho de defensa al establecerse en un escrito de tercera interesada en el marco de un litigio, mientras que la determinación de responsabilidad e imposición de sanciones busca atender el deber de protección correlativo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A partir de la consideración del contenido y alcance de estos derechos, en la propuesta se identifican criterios positivos y negativos con respecto a los supuestos en los que las expresiones formuladas en un litigio vinculado con la posible actualización de violencia política de género implican un ejercicio legítimo del derecho a una defensa adecuada. Como criterios positivos, se tiene que la persona a quien se le acusa de cometer la violencia política por razón de género o cualquier parte a la que dicha cuestión le pueda generar un perjuicio, puede formular argumentos dirigidos a, primero, desvirtuar la existencia de los hechos supuestamente constitutivos de violencia política de género. Segundo, desestimar la responsabilidad en relación con los hechos en caso de que se tengan por acreditados. Y tercero, plantear el incumplimiento de uno o más de los elementos para la calificación de los hechos como violencia política de género. La negación de los hechos de violencia o de su impacto, o bien el plantear que no obedecieron a una cuestión de género, no debe entenderse como la desacreditación de la experiencia de la víctima o la normalización de este tipo de violencia. Es una postura jurídica en un litigio que tiene por objeto precisamente resolver
si se actualizó violencia política en contra de una mujer en razón de género. En el proyecto se precisa que la revictimización puede darse en un contexto de atención de las víctimas de violencia, pero por las conductas de los servidores públicos. Por tanto, esos parámetros no aplican estrictamente para juzgar las conductas procesales de quien pretende desvirtuar la violencia política de género en un juicio. Además, en todo litigio relacionado con la nulidad de una elección, son pertinentes jurídicamente los alegatos sobre la responsabilidad de una irregularidad. Incluso en un asunto sobre violencia política de género, la contraparte puede plantear la posibilidad de que los hechos base de la impugnación los realizó el mismo sujeto que los reclama como una hipótesis jurídica del caso. Sin embargo, en un litigio pueden llegarse a formular expresiones que sí implican violencia política de género. Por esto no son admisibles las manifestaciones mediante las cuales por sí mismas o por la forma como se expresan se denigre o descalifique a una mujer en relación con su función pública o el ejercicio de sus derechos políticos o de sus derechos electorales con base en estereotipos de género, con el objetivo o resultado de afectar su imagen pública o su reputación. Las expresiones que no tengan un vínculo razonable con la postura jurídica que se pretende sostener y que solo son ofensivas en el contexto en que se emiten, no están amparadas por el derecho de defensa. Al aplicar los parámetros al caso concreto, se concluye que, si bien se planteó la posibilidad de que las pintas se realizaran por el propio partido político o por la candidata, imponer una responsabilidad ulterior restringe injustificadamente el derecho de defensa. Esta postura se sustenta en diversas razones. Primero, las manifestaciones no se valoraron como parte de una línea argumentativa orientada razonablemente en desvirtuar la actualización de la irregularidad y en defender la validez de la elección municipal en la que las terceras interesadas obtuvieron el triunfo. Segundo, las expresiones no debían evaluarse desde la perspectiva de una posible revictimización o victimización secundaria, porque implicaría desconocer el derecho de defensa e imponer cargas previstas para las autoridades. Tercero, la supuesta normalización o menosprecio no puede basarse en expresiones que se formularon de manera previa a las decisiones judiciales en las que se declaró que las pintas constituían violencia política de género. Cuarto, las expresiones no tuvieron por objeto revivir o recrudecer la violencia política que en ese momento todavía no se tenía por demostrada. La posición jurídica se basó en la forma en cómo se desahogó la inspección ocular, específicamente la falta de formalidades y otras cuestiones que a consideración de la parte interesada ponían en entredicho su autenticidad. Quinto, con este tipo de expresiones no se pueden afectar los derechos político-electorales de la ciudadanía ni su derecho de acceso a la justicia. Y por último, no se justificó por qué en las expresiones había un estereotipo de género. No hay elementos explícitos o implícitos de los que se desprenda que el planteamiento jurídico obedecía a que la ciudadana, por el hecho de ser mujer, carecía de las habilidades políticas para competir y por ende recurrió a esa estrategia político-jurídica. En conclusión, por estas razones, les propongo dejar sin efecto las sentencias a través de las cuales se determinó la responsabilidad de Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomás, y se les impusieron diversas sanciones, así como cualesquiera otras decisiones que se hubiesen dictado en cumplimiento. Cabe precisar que los criterios propuestos no parten de la idea de que las propias mujeres son responsables de los actos de violencia que sufren, pues ese tipo de manifestaciones sí son contrarias al respeto de su dignidad y perpetúan estereotipos sobre los roles, comportamientos y cargas que deben asumir las mujeres en razón de su sexo, lo cual atenta en contra de sus derechos a la igualdad y a una vida libre de violencia y de discriminación. Es cuanto.